Hola nuevamente, continuamos con este curso online de entrenamiento metabólico y en este caso vamos a completar con el último de los apartados correspondiente a este módulo de fundamentos del entrenamiento metabólico, en el cual vamos a analizar un poquito lo que son los tipos y métodos de entrenamiento. Claro, si nosotros tomamos en cuenta lo que planteamos desde la introducción, de que la idea es maximizar el impacto metabólico del entrenamiento, hay una cuestión que es clave y es que tenemos que aprovechar y combinar lo que son los trabajos de fuerza con los trabajos de cardio. La idea es un poco evitar que el alumno alcance un punto fijo en su rendimiento, evitar aquello que en palabras coloquiales llamamos el acostumbramiento al ejercicio. El alumno no debería acostumbrarse al ejercicio porque entonces, cuando ya está acostumbrado a este ejercicio, deja de tener el impacto metabólico que uno está buscando que tenga. ¿Bien? A medida que el organismo se hace más eficiente en la realización de algún tipo de entrenamiento, este empieza a tener un costo metabólico menor. Entonces, la idea acá es precisamente lo contrario. Como regla general y de una aplicación muy fácil, podríamos decir lo siguiente. El alumno que recién inicia debería iniciarse por el entrenamiento de la fuerza. ¿Sí? No solamente por el impacto metabólico, sino también porque estamos hablando de una preparación desde lo óseo, mioarticular, para lo que después pueden ser trabajos de mayor sobrecarga musculoesquelética, ¿sí? Entonces, arrancar por el entrenamiento de la fuerza. Alumnos que ya están entrenando, pero que entrenan únicamente lo aeróbico, sin entrenar la fuerza, pues entonces tienen que incorporar el trabajo de fuerza. Bien, de nuevo, la idea es hacer aquello que no estoy haciendo y además hay sobrados argumentos que vamos a analizar diapositivas más adelante para incorporar lo que es el entrenamiento de la fuerza si aún no lo están haciendo. Por otro lado, quienes habitualmente entrenan la fuerza deberían buscar incorporar un trabajo bien más enfocado en esta demanda metabólica o en lo que es entrenar el sistema energético y que tiene que ver con el trabajo que comúnmente conocemos como aeróbico o de cardio. Bien, entonces, básicamente aquel que recién comienza a arrancar por la parte de fuerza y aquellos que ya están trabajando, pero una sola de estas capacidades, incorporar el trabajo de la otra. Bien, vamos a empezar a analizar un poco entonces lo que sucede en concreto con los trabajos de fuerza. Bien, respecto a los trabajos de fuerza, está demostrado que las cargas elevadas son aquellas que muestran tener mejor consumo de oxígeno post ejercicio o mejor afterburn, como habíamos dicho anteriormente. Por otro lado, es fundamental el trabajo de fuerza para conservar o aumentar la masa muscular. El trabajo aeróbico exclusivo, es decir, hacer solamente aeróbico, no conserva la masa muscular e incluso hoy por hoy ya hay numerosos estudios que muestran que trabajando exclusivamente lo aeróbico se puede perder masa muscular, lo cual desde el punto de vista del impacto metabólico que buscamos nosotros con el programa de entrenamiento obviamente sería contraproducente. Entonces, utilizar cargas altas cercanas al máximo, digo, cuando decimos cercanos al máximo nos referimos no a una repetición máxima, sino a que el esfuerzo sea máximo. Por ejemplo, si yo trabajo con una serie de 6 repeticiones, hacer con un peso que me permita hacer 15 es muy poco. Hacer con un peso que me permita hacer 6 o 7, eso sí es un esfuerzo casi máximo. Entonces la idea es trabajar con cargas altas y cercanas al máximo, un rango de intensidad que por lo general está correlacionado con aquello que los entrenadores utilizamos para los programas de hipertrofia o de orientación estructural, que va entre las 6 a las 15 repeticiones máximas, es decir, un peso que me permita hacer por lo menos 6 repeticiones, pero no más allá de 15 repeticiones. Digo peso en un sentido genérico, la intensidad no es siempre peso. Por ejemplo, yo puedo trabajar con el propio peso corporal y es muy probable que colgándome de la barra para hacer dominadas no pueda hacer más de 15. Bien, o que trabajando en un push-up, en unas flexiones en el piso, yo pueda hacer más de 15, pero a lo mejor elevando los pies lo hago más difícil y me ubico en ese rango. Los ejercicios a utilizar serán mayormente poliarticulares, esto lo hemos desarrollado en apartados anteriores, tiene que ver con esta idea de un trabajo global. Vamos a buscar un elevado tiempo bajo tensión, es decir, vamos a buscar un entrenamiento más parecido a lo que es el de orientación estructural o hipertrófica, que aquel orientado a la fuerza neural en el cual es poco el tiempo bajo tensión, pero es alta la carga mecánica. Entonces vamos a buscar que ese peso lo tengamos que movilizar, que los músculos deban, por así decirlo, soportarlo durante un tiempo prolongado. Vamos a trabajar en definitiva con alta intensidad, pero también con alta densidad. Para ello es muy útil trabajar con las biseries, triseries, series gigantes, circuitos, aquellas orientaciones del entrenamiento que tienen que ver con lo que se denomina progresión vertical, en el cual vamos a sumar
varios ejercicios para conformar una serie. La idea es disminuir el tiempo de pausa. Lo que sí, si yo alterno las zonas corporales, por ejemplo, si hago una super serie con un ejercicio de tren superior seguido de uno de tren inferior, mientras está trabajando el ejercicio 2, el de tren inferior, el tren superior está descansando. Ahí tengo mi pausa, pero no tengo un detenimiento total de la actividad. Entonces, esta puede ser una estrategia muy interesante para sumar densidad sin necesariamente perder intensidad y seguir trabajando con un volumen reducido. Un ejemplo de esto, bueno, ahí tenemos para hacer, por ejemplo, 2 ejercicios de fuerza, de los cuales podemos trabajar por tiempo, bien, trabajar 1 minuto de cada uno de ellos, luego 1 minuto de pausa y repetir esto 3 veces. En un ejemplo concreto, podríamos trabajar el empuje, ¿sí? El gesto de empuje a través del push-up, bien, que en este caso lo planteamos con los pies elevados, porque así le sumamos intensidad, probablemente trabajando el push-up con los pies en el suelo podría hacer muchas más repeticiones. Entonces, 1 minuto de este push-up, sin pausa puedo pasar a 1 minuto de este peso muerto y recién allí descanso 1 minuto. Y a eso lo repito 3 veces. Es decir, tengo 1, 1, 1, son 3 minutos, bien, y ahí lo repito 3 veces más, 9 minutos de trabajo. Y a eso lo complemento con otra biserie, con otra parejita de ejercicios, que en este caso sería el remo invertido en la barra, bien, del cual también vamos a trabajar 1 minuto, seguido de 1 minuto de sentadilla con la barra. Y entonces sí, descanso 1 minuto como pausa y a eso lo repito 3 veces. De nuevo, tenemos 3 por 3, 9 minutos, es decir que en total, si hiciera las 2 biseries, tendría 18 minutos de trabajo, a lo cual sumándole una activación y una recuperación, tendríamos un entrenamiento sin dudas corto, pero de buena intensidad. Bien, fíjense que yo ahí les propuse algunos ejercicios con elementos, en este caso con la barra, y otros sin elementos. O sea que todo esto que estamos haciendo allí, solo con una barra, ya lo podría hacer. Bien, ese sería un ejemplo desde lo que es el trabajo muscular, un metabólico, desde lo que son los trabajos de fuerza. Pasando ahora a lo que es el trabajo de cardio, lo primero a decir es que contrariamente a la idea que la mayoría tiene de que el ejercicio aeróbico debe ser de baja intensidad y larga duración, hoy por hoy sabemos que no es lo recomendable, mucho menos desde el punto de vista de lo que estamos buscando acá. Al decir no es recomendable, no quiero decir que este trabajo no sirva, ni mucho menos. Siempre debemos saber qué trabajo para qué objetivo. Cuando el objetivo es maximizar el impacto metabólico del trabajo y tratamos de hacerlo de la manera que hemos venido planteando, con bajo volumen y alta intensidad, esa no va a ser una herramienta útil. Los aeróbicos de baja intensidad y larga duración tienen poco impacto metabólico y poco efecto de afterburn, o lo que habíamos dicho anteriormente, el consumo de oxígeno post ejercicio. Para lograr un mayor impacto metabólico sería necesario en ese caso tener un volumen muy grande. ¿Se entiende? Si la intensidad es baja, para lograr impacto metabólico debería ser un trabajo de muy larga duración. ¿Cuál es la alternativa entonces? Los entrenamientos interválicos de alta intensidad, aquello que en inglés conocemos como High Intensity Interval Training, o sea, HIIT. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Trabajos por intervalos, es decir, alternando esfuerzos y pausas, bien, que eso me permite, con esos descansos que tengo dentro del mismo esfuerzo o del mismo trabajo, poder realizar series, repeticiones, bloques, tiempos de mayor intensidad. Bien, entonces, los entrenamientos intervalados, por definición, alternan esfuerzos y pausas. Bien, si estos tiempos de trabajo son cortos, a menor volumen, mayor intensidad. Es decir, me permiten trabajar a alta intensidad, reducen el tiempo total de trabajo y puedo ir jugando con aquello que hemos visto en apartados anteriores como la densidad, es decir, la relación entre el trabajo y el descanso. Si yo achico los descansos, la densidad aumenta, y si aumento el tiempo de pausa, bien, estaría disminuyendo la densidad, como ya vimos previamente. Un ejemplo podría ser trabajar de esta manera, bien, con el ejercicio de burpees, que obviamente es un ejercicio súper global, un ejercicio que involucra a todo el cuerpo, o total body, como conocemos habitualmente, trabajándolo durante 30 segundos a máxima intensidad, eso es lo que refiere allí donde dice all out, bien. Luego hacer 3 minutos de pausa activa. Cuando decimos una pausa activa nos referimos a una pausa en la cual no se detiene por completo la actividad, sino que se lleva a niveles de intensidad muy baja. En este caso, después de haber hecho los 30 segundos de una máxima intensidad con el burpee, la idea de hacer un trote liviano opera como una pausa activa. Entonces, 30 segundos de burpee,
3 minutos de un trote liviano como pausa activa, y esto repetido 5 veces, ¿bien? Tenemos 3 minutos y medio, ¿sí? Si lo repetimos 5 veces, otra vez tenemos un tiempo de trabajo inferior a los 25 minutos, un trabajo corto, pero de, sin dudas, elevada intensidad. Bien, resumiendo entonces un poco lo que hasta acá hemos analizado, Cosgrove plantea una idea de una lista de estrategias en orden de prioridad que pueden servir para lo que es atacar la pérdida de grasa, que es uno de los objetivos principales que nuestros alumnos traen, como planteamos desde el primer apartado, ¿sí? La idea es ponerlos en orden, cuál sirve más según el autor y cuál sirve menos, y cómo uno después selecciona aquello que va a proponer en sus programas de trabajo. Entonces, ¿cómo los ordena? Como el método más eficaz, lo que tiene que ver con la restricción calórica o con la dieta orientada a ese fin. Un programa alimentario no es algo que esté en nuestras manos como entrenadores, sino que corresponde al área de la nutrición. Por eso nos vamos a ocupar de los 3 que están por debajo. Y allí sí estamos hablando de métodos o formas de entrenamiento. Queremos saber entonces cuáles son los más útiles. ¿Qué plantea el autor? En primer lugar, el entrenamiento metabólico de fuerza. Hablamos de entrenamiento metabólico de fuerza, por ejemplo, en este ejemplo que mostrábamos anteriormente, ¿sí? En el primer lugar, como el más útil. Luego aparece el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad, del cual tenemos un ejemplo aquí, muy sencillo, después veremos más. Bien, y por último, el entrenamiento de baja intensidad en estado estable. Entonces, la idea es que a lo largo de esta capacitación vamos a ir desarrollando particularmente lo que tiene que ver con el entrenamiento metabólico de fuerza, bien, y con el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. De ambos dos hemos dado en este video un ejemplo, ¿sí? Luego iremos viendo más ejemplos para que nos queden ideas de cómo aplicar esta herramienta de trabajo en programas de orientación metabólica. Seguimos en contacto a través del aula virtual. Hasta el próximo.